Entonces, al empezar hoy día con este nuevo digamos, día de discipulado, vamos a aprovechar bien el tiempo para que podamos irnos bendecidos. Amén. Y podamos también aprender algunas cosas interesantes otra vez también de la palabra y que son las que buscamos que de alguna manera puedan ser reflejadas en nuestro corazón y demostremos con nuestros hechos, con nuestros actos que el Señor está operando en nuestro corazón. Amén. ¿Está de acuerdo? Le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por estos minutos maravillosos, Señor eterno, que podamos a poder compartir tu palabra. Danos fe, sabiduría, entendimiento, conocimiento. Dios mío, la capacidad de entender lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor. Porque comprender, entender y asimilar y practicar son cosas necesarias para nosotros. Como el que trabaja, Dios mío, en un trabajo escolar y ha aprendido a hacer un trabajo en especial, tienen que practicar todos los días para ir mejorando, así también nosotros, Padre, para convertirnos en personas que lleven el Evangelio de acuerdo a lo que tú deseas que seamos, Señor, parecidos, iguales a tu Hijo, Señor. Ese es el propósito. Gracias por estos minutos, denos paz en nuestro corazón, calma todos los pensamientos, sujetamos nuestros pensamientos a ti, Señor, a tu palabra, para que haga una obra en nosotros, tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bien. Quedamos entonces en la clase pasada. Amén. Estuvimos hablando sobre el tiempo. Amén. El tiempo que uno tiene que dedicar a Cristo, y es todo el tiempo. Amén. El tiempo que es necesario dedicar a Cristo es esencial, porque el tiempo es un valor, es un precio. El valor es una moneda de cambio, es una inversión en el reino. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de cuando Cristo le entrega talentos? A uno le da 9, al otro. El valor del talento tenía que ver con el trabajo de un trabajador durante toda la semana. ¿Ya? Entonces, el tiempo que le dedicaba a este trabajador a la obra que estaba desempeñando le permitía generar un ingreso que tenía, efecto en el tiempo que él invertía para desarrollar su labor. Bajemos un poquito los teléfonos que me desordenan. A ver. Entonces, el tema tiene que ver con el... Sin violencia, hermano, por favor. Sin violencia, sin violencia. ¿Ya? Más lo que le costó le van a encontrar el enchufe. Entonces, el valor del tiempo tiene que ver con que ese elemento nosotros no lo controlamos. El tiempo que ya pasó hace un par de minutos atrás ya no lo podemos volver a recuperar nunca. ¿Por qué? Porque no hay forma ni de recuperar el tiempo perdido, ni el sueño perdido. Cuando te dicen, hermano, tenés que dormir para recuperar el sueño, la verdad es que el sueño también es tiempo. Y el tiempo, en ninguna de sus formas, es recuperable. Por eso es que es tan importante que el talento, que tiene que ver con el tiempo, con lo que tú inviertes en el reino, es algo fundamental entender que ese regalo, ese don te lo da Dios. Porque la Escritura dice que Él le dio un talento, 2 talentos y 10 talentos, ¿cierto? Entonces, está hablando de que cada una de las cosas que Él asigna para nuestra vida son dones, son regalos. Por eso la palabra presente tiene que ver con la acción de hoy. Amén. Cuando te dan un presente, cuando te dan un regalo, te están dando algo que tú no puedes de alguna manera comprar ni adquirir. Porque tiene que ver con el hoy de tu vida. Ese regalo va a marcar tu proceso, tu tiempo en el hoy, en tu presente. Amén. Ahora, el valor del tiempo, ahora en Cristo lo medimos de acuerdo al servicio que nosotros prestamos, de lo que de nuestro tiempo le dedicamos al Señor. Segundo, Dios nos da todos los bienes. ¿Recuerdan la historia del vendedor, que la perla de gran precio? Estábamos hablando entonces de que todas las cosas que Cristo nos da también son bienes. Son cosas que son administrables, elementos que están presentes en la vida cotidiana y que yo debo ser responsable con eso. Por ejemplo, con mi trabajo, con mis relaciones personales, con el vehículo que me pasan a cargo,
con las herramientas que te prestan en el trabajo, con el tiempo que te asignan para que tú desarrolles tus labores. Todo ese tipo de cosas son elementos que son responsabilidad de nosotros mantenerlo y cuidarlo y sacarle provecho. Amén. Sí. Ahora, alguno dirá que no es tan necesario ser extremo en el servicio del Señor, pero aprendimos de que la perla de gran precio tiene un valor, y esa perla de gran precio no tiene un costo bajo, y el costo es todo lo que somos nosotros, en cuerpo, alma, espíritu, bienes, familia, hijos, proyectos, sueños, todas esas cosas que están guardadas en nuestros propósitos futuros son los que debemos entregar al Señor. Amén. Amén. Ahora, con todo lo que estudiamos la clase pasada, uno podría preguntarse, ¿se puede vivir una vida normal ahora que conoces que Cristo es la perla de gran precio? No. No, ya no se puede. No se puede. Ya, si alguien quiere vivir una vida relajada, no apasionada por Cristo, que bueno, voy un domingo y el otro domingo no voy, total, no es tan importante, y siempre decimos esto, mi familia es lo primero, cuidado, porque el dueño de tu familia puede también en algún minuto decirte, tu familia te está molestando. Así es. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque cuando nosotros decimos que Cristo es el amo, dueño, señor, jefe, el que manda, el que la lleva, el patrón, el mero, debemos tener cuidado cuando nosotros comenzamos a usar las cosas que Él nos da como excusa para servirle. Es que el trabajo, Señor, es que el trabajo me impide, cuidado. Porque a lo mejor el Señor de tu vida dice, sí que el trabajo te molesta, ok, te voy a quitar el trabajo. Por eso es tan importante, primordial, cuidar lo que nosotros decimos. Amén. Ojo con ese tema. Tengamos cuidado. Cuidado con el, me tiene aburrido este viejo, porquería. Que no se baña. No sé, nos podemos sentir tan molestos con la persona que vive con nosotros en algún minuto. Que ten cuidado. Porque todo es regalo. Todo es un beneficio dado por Dios que debemos aprender a cuidar. Si atesorar. Amén. Ahora vamos a la parte complicada. Vamos a leer Lucas 14, 25 al 34. Amén. Vamos a ver la tarea. Lucas 25. 14, capítulo 14, versículos 25 al 34. Lucas 14, del 25 al 34. al 34. Lo que cuesta seguir aquí. Ahí nos encontramos con varios personajes y vamos a empezar a estudiar las preguntas que nos hicimos la semana pasada. Dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. A ver, aquí nos encontramos con una figura literaria en que se nos muestra un detalle súper importante. Había una gran multitud que estaba siguiendo a Cristo. Porque Él dice, se devuelve, se da vuelta y les dice algo. Amén. Note ese pequeño detalle. Una gran multitud, para mí es, no sé, unas 1000 personas que Cristo iba caminando adelante. Y los demás, esas 1000 personas junto con sus discípulos también iban caminando, conversando a lo mejor del último tema que habían hablado, conversando de a lo mejor cuando Jesús les dice que la sal pierde su sabor, qué pasa, qué sucede con la parábola de la gran cena, que son elementos que él habló antes de este capítulo. Y dice, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, mira, nota estas y. Generalmente aquí debería ser a su padre, coma, madre, coma, mujer, y hijos, o los hijos, o los hijos. Pero nota la importancia de esta y. Dice, y no aborrece a su padre. 1. Y
madre y mujer e hijos, bien y aún también su propia vida, ¿sí? Hermanos y hermanas. ¿Se dan cuenta? Es que esta cosa es muy... Cuando tú usas y, es como cuando tú le decís a tu esposo, le decís, mi amor, anda a comprar pancito y trae cecina. Porque los hombres, cuando vamos a comprar, si no nos dicen lo que tenemos que traer, traemos solamente lo que pensamos que tenemos que traer. Si no marcamos Esa I es un recordatorio. Es un, hey, te estoy diciendo que te acuerdes de esto. O sea, Cristo está diciendo, si alguno viene en pos de mí, recuerda que debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer y a tus hijos y aún tu propia vida para ser mi discípulo. Ahora, este término aborrecer es complejo, hermano. Se entiende que aborrecer es ya no quererla. No es, Sofi, no es que ahora te caiga mal tu mamá. No está diciendo eso. Aborrecer en el término bíblico aquí está diciendo que ya no tienes el primer lugar. Eso está diciendo. Ya mi vida no se basa en torno a ti. Porque cuando no está Cristo en el corazón, la gente gira en torno a ciertas cosas que le provocan una conexión más profunda. Recordamos el pasaje que leíamos antes, en la semana pasada, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué persona, qué elemento, qué cosa de tu vida puede estar provocándote un no entender que debes aborrecer para seguir a Cristo? No es que nos transformemos en pobres, hermanos, es que vendamos nuestros bienes, aunque si Cristo lo pidiera, entraríamos a pensarla. ¿Recuerden el joven rico? Que había cumplido toda la ley, pero no fue capaz de desprenderse de lo que él más amaba, sus bienes. Amén. Luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí hay una cosa interesante que debemos recalcar en este pasaje. Dice que debemos llevar nuestra cruz. Pero tenemos que llevar la cruz y seguir a Cristo. Porque tú puedes llevar la cruz, hermano, y puede que no estés siguiendo a Cristo. Estés pegado en la cruz. Te estés flagelando, matando. Hay ejemplos tácitos como en el catolicismo, con las personas que realizan castigo físico por actos pecaminosos. Esas personas creen que matando o destruyendo su propia carne van a lograr algo que es espiritual. Esas personas no han entendido lo que dice la Escritura, que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es nada físico, sino es un reino espiritual. Por lo tanto, todo hecho de cambio y transformación tiene que comenzar primero por dentro. Nadie puede pedirle a una persona que llegue bien, buena al Evangelio, convertida, porque eso no sería Evangelio. Las Evangelios buenas nuevas para las personas que están perdidas. Tú no puedes venir transformado y restaurado del mundo a la iglesia. Eso es incorrecto, porque sería vana la cruz de Cristo. ¿Para qué Cristo murió? Si tú vas a llegar regenerado, súper bien a la iglesia sin problema. Generalmente la gente que no llega a la iglesia producto de una necesidad, llega después con su vida, y porque ya dicen, ¿qué hago? ¿Qué más hago para entretenerme? A ver, me meto en la iglesia. Es por eso que tú encuentras más gente en las sedes sociales, en los clubes de fútbol, en los centros de madre que en la iglesia. Porque comienzan a ver que sus espacios necesitan ser llenados con compañía de algo, con algo. Entonces Cristo lo que está diciendo es que si tú tienes la cruz de Cristo, estás cargándolo, no te debes olvidar de que tú estás siguiéndole. No te puedes quedar crucificado ahí y no hacer nada. Porque algunos dicen, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, pero Cristo ya resucitó.
te está pidiendo que tú te muevas. Y moverte significa que no te olvides que llevas un peso, una carga. Y la carga es tu cruz, eres tú. Tu muertito cargado, crucificado en la cruz. Y que cada cierto rato tenés que dejarlo en el suelo. A ver qué mano se te está y muere, ponerle otro clavo. Eso es llevar la cruz. La cruz significa que estamos examinándonos constantemente para saber si mi viejo hombre está resucitando. ¿Entiendes la profundidad? Sí. No es, por eso, mira, seguir a Cristo es fácil en la decisión, Sofi. Cuando uno acepta a Cristo es súper fácil. Uno hace la confesión de fe y estamos en el ruedo. ¿O no? Uno cuando recibe a Cristo hasta siente que la carga del pecado desaparece, ya no está en ti. Pero eso nos dura un par de días. Porque después lo otro todo es por fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar. Y dice la Escritura, que Él no le agrada el alma que retrocede. Dice la Escritura, sino la que prosigue al blanco, sigue a la meta. Entonces, el discípulo se diferencia del gentío de la multitud porque simplemente su intención es cargar la cruz y seguir a Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Se entiende? Luego dice, porque quién de aquí es donde empiezan las preguntas, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar. ¿Por qué es necesario para el constructor de un edificio evaluar el costo antes de edificar? Esa es la primera pregunta que hicimos. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros estamos comprendiendo de que seguir a Cristo tiene un valor extremadamente fuerte. Dice aquí, debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hijos y aún tu propia vida para seguir a Cristo. Y después dice que debemos cargar la cruz. Amén. Amén. Y seguir a Cristo. Lo que está preguntándole para llegar a esta pregunta, la palabra es que ¿estás en condiciones de aborrecer a tu familia por Cristo? Porque aquí lo que está diciendo la palabra es que nadie antes de construir un edificio, no primero se siente, empieza a calcular lo que tiene y si realmente le va a alcanzar para empezar y terminarla. Entonces Cristo te está preguntando a ti, hey, ¿cómo está tu nivel de compromiso conmigo? Y aquí es donde el discipulado se transforma en radical. Y no, yo vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo que tengas que dejar a tu familia, odiar a tu familia. Aborrecer estoy diciendo que significa que tú cambias la posición. Ya no es importante primero tu esposo, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu abuelo, tu casa, tu trabajo, tu tiempo. Ahora todo es primero Cristo. No estoy diciendo que se separen, no estoy diciendo que busquen otra novia. Listo, vamos a la palabra. Amén. No, estoy diciendo que tú tienes que hacerte una evaluación constante para saber si estás cargado. Porque mira, una cosa te dice, aborrece padre, hijo, madre, esposa, todas esas cosas pues tienen referencia familiar. Pero después dice, también tienes que darte cuenta si estás llevando la cruz. Y en este sentido está diciendo primero, ok, tú te convertiste, tienes que alejarte de todas las cosas que te apartan de Cristo, porque a veces nuestra familia es influencia para las decisiones que nos alejan de Cristo. Y generalmente ahí es donde uno tiene que ser un poco más duro, porque de repente te van a decir, oye, ¿para qué va? Uy, está de cumpleaños tu hija menor, ¿cómo va a ir a la iglesia? Y empiezan a trabajarte, porque eso no es la persona. Recuerden que vimos en el pasaje cuando Cristo le dice, apártate de mí, porque esa no es el allí, es Satanás que está usándola para que de alguna manera te deje, porque si ella gana interiormente dice, ella cree que te hizo a ti un favor con hacerte dar este pensamiento de que tu familia tiene que ser primero, cuando en Cristo es al revés. Siempre en mi casa, yo me acuerdo de mi abuela, me decía, nos decía a los nietos, porque en mi familia también había gente no convertida, decía, el domingo a mí nadie me viene a ver, yo no recibo a nadie el domingo. Y todos quedamos así como, ay, la abuela pesa. No, yo el domingo es del Señor, es mi Señor. Así que si usted quiere venir a verme, venga el sábado, venga el viernes, venga el lunes, el domingo no venga, porque yo no le voy a recibir.
Y claro, uno decía, oye, la abuela pesa. Yo pensé siempre que mi abuela era terriblemente pesada. Pero después, cuando comenzamos a estudiar la Escritura, mi abuela quería seguir a Cristo. Es usted la que tiene que marcar su territorio en Cristo. Lo que va a edificar, por eso es que dice, cuando dice nadie se sienta a mirar el costo de lo que va a levantar o va a edificar, sin antes pensar lo que tiene, está diciendo, a ver, tienes en ti la capacidad, el carácter, como para en algún momento hacer la diferencia. Cuando te pongan entre escoger esto que no es de Dios y esto que sí es de Dios, ¿qué vas a hacer? No está diciendo que sea pecado que no lo hagas, porque en algún minuto, claro, vamos a ceder, porque somos seres humanos y de repente la familia es tan inquisidora que uno dice, ya, para que no me les den más, ya traigan la torta, vamos a comer. Pero lo que Cristo está diciendo, ok, siéntate un poquito, así como estamos ahora, y reflexionemos. ¿Cómo están los materiales de la vida de Cristo en mí? Y los materiales de la vida de Cristo en mí es lo que dice más abajo. Me estoy negando a mí mismo, a mis cumpleaños, mis paseos, mis vacaciones, a lo que yo tengo que pagar, a lo que tengo que hacer en el trabajo, a las cosas que son más importantes para mí, las tengo seleccionadas, sé qué es lo que tengo para edificar y qué es lo que no tengo para edificar en Cristo. La principal causa de que uno caiga en este tipo de cosas, Sandrita, es un problema que se llama carácter. Carácter. A veces los hermanos cristianos somos como la canción de los prisioneros. No queremos nunca quedar mal con nadie. Con nadie. Ni con el amigo, ni con mi familia, con mi mejor amiga. Con las personas que de repente nos ayudan, ¿no? y ponen cosas para nuestra vida. Con ellos tampoco queremos quedar mal. Pero cuando nosotros hemos llegado a entender de que todo lo da Dios, que si tu amigo te bendijo fue porque Dios colocó su corazón para bendecirte, que si tus hijos tú los educaste en el Evangelio y sabes lo que tienen que hacer, y ya tú no tienes que explicarle nada cuando vayan, porque a mí me da risa bien con mi mamá, cuando de repente mi hermano que ahora está convertido, gracias a Dios, no él, la llamaba para decirle, mamita, pues llegando a tu casa, puta, lo siento, hijo, no hay nadie. ¿Y qué te pasó? Estaba en la iglesia, pues hijo, si hoy día es domingo. Y él era adventista. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que a uno lo llevan a entender este pasaje, que tiene que ver con que tienes lo que necesitas para edificar en Cristo. Carácter, definición, tienes que tener convicciones, para que en algún momento, no sé, cómo... Y yo creo que también la gente después, como te conoce, ve que tú vienes y te va entendiendo también. Ya no te pone peros, si tú le dices, te lo toman con agrado. Y va, y eso lo pone Dios también. Yo creo que ahí es cuando tú colocas... uno le dice, no puedo hoy día porque como es... Mira, aquí dice, mira lo que dice. No sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a decir... a burlarse y a hablar de forma burlona a esa persona. Es lo que tú estás diciendo. Cuando tú colocas el cimiento, y con él colocar el cimiento es colocar las convicciones. Amén. Es colocar lo que tú crees. Claro. Mira, mijito, aquí en esta casa, lo siento, aquí no se toma. Exacto. Sí, tu hijo se te va a enojar. Sí. En mi caso sucedía eso, que mis primos eran buenos con el trago, pero mi abuela era la que salía con un palo y decía, a ver. Y ella marcaba un círculo, sí. De aquí para adentro no entra nadie curado, ni entra ningún licor, porque esta casa de aquí, donde está la Biblia, ahí vive el Señor. Así que yo no quiero contaminación con nadie. Si quieren tomar, ahí está el parrón, ustedes tomen lo que quieran, pero de aquí para adentro usted no va a entrar ni una cerveza, ni un pisco, ni una... Usted dice que es extremista, pero tenía razón. Sí. Eres tú el que, gracias por lo que tú dijiste, hermana, cuando tú comienzas a hablar y a manifestar lo que está pasando, tú creas un cimiento. Sí. El problema es que ese cimiento después tú tienes que defenderlo, ese espacio tuyo tienes que defenderlo. Y cuando tú cedes 1 centímetro,
todos van a decir, viste, no es tan canuta como dicen, no es tan evangélica, viste, no, sí, todos son igual. ¿Y saben lo que dicen? No, todos los cristianos son así. Primero son así y después se echan a perder. ¿Se dan cuenta del detalle? Mira qué detalle nos está diciendo la Escritura. Está hablándonos de las convicciones. Yo tengo que tener convicciones para seguir a Cristo. Las convicciones y las cosas que necesarias para seguir a Cristo tienen que ver con esas herramientas que tú tienes ahí, con las cosas para edificar lo que tú quieres crecer. Tu cimiento es lo que Cristo te da para poner en tu casa. Eres tú el que colocas tus reglas. Y esas reglas también te siguen en la vida, te siguen en el trabajo, te siguen en el bus, te siguen en donde quieres que esté. Esos cimientos tienen que ser sólidos. Porque recuerda que el que te está viendo no es el hombre, es Dios. Amén. Amén. Después dice, y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ja, 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 ja. ¿Viste? ¿Por qué? Porque por eso les digo, nuestras propias palabras juegan en nuestra cantada. Es como cuando dice, yo voy a la iglesia, ahora yo no fumo. Chiquillos, no me ofrezcan nada, no tomen nada. Y a los 3 meses, oye, una sin alcohol, por último. Un cigarrito cortito, ¿sí o no? ¿No? Ah, si quieres, van hasta la fiesta, te sentás a mirar. ¿Cierto? Eso provoca nuestra falta de convicciones. Cuando faltan nuestras convicciones, cuando falta el convertimiento dentro de nosotros. Amén. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, para edificar tú tienes que tener convertimiento, estar convertido, estar convencido, tener convicciones, tener fidelidad. Amén. Y estar siguiendo a Cristo. Amén. ¿Se entiende? Sí. Luego dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Está hablando, queridos amados, de que nosotros debemos defender el Evangelio que ha sembrado Cristo en nosotros. Amén. De forma creíble. Y cuando dice aquí que tú ves que el enemigo viene con 20.000 y tú tienes 10.000, tienes que pensarla. Hay cosas que a nosotros nos hacen ver muy fuertes en el Evangelio, pero hay personas que sí conocen nuestras debilidades. Por eso es muy importante una frase que dice que la integridad es lo que vivimos nosotros en secreto. Mira, es una historia, a veces a lo mejor la han escuchado, pero en Estados Unidos un señor vendió una pizza a un caballero, pero esa pizza estaba llena de dólares porque había sido la recaudación de la venta del día. Y resulta que publica un aviso radial diciendo que si alguien tiene la esperanza que haya encontrado la caja llena de dólares, se la devolviera. Y al paso una hora y llega un caballero, le toca la puerta y dice, ¿sabe qué? Miren, escuché en la radio que estaban viendo que sabe que a nosotros nos vendió esta pizza cuando la abrimos en el hotel, estaba llena de plata y nos dimos cuenta que a lo mejor era su dinero, por eso se lo vengo a dejar. Y el hombre dijo, wow, esto no se ve hace mucho. ¡Qué hombre más honesto! Usted es una persona realmente honesta. Le voy a pedir un favor. Y el hombre dice, sí, por supuesto, dime, ¿qué puedo hacer? Deme su nombre porque voy a publicar en la radio que usted hizo esta obra que nadie más ha hecho. Venir a devolver un dinero que no es suyo. ¡Qué honesto es usted, don David! Y le dice, don David, escucha, no le puedo dar mi nombre. ¿Y por qué? Porque resulta que la mujer con que está conmigo en el hotel no es mi esposa. Es honesto, pero no íntegro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entre honestidad e integridad. Eso es importante nosotros tenerlo claro, porque a veces nosotros nos vamos a tratar de demostrar algo que no somos, y siempre va a haber alguien que va a conocer quién realmente somos. Pero gócese en el Señor. El Señor siempre limpia nuestro testimonio. Amén. Lo que usted tiene que hacer es mantenerse en integridad.
Amén. Todas esas cosas que hacen secreto, que nadie más conoce. Amén. Amén. Por ejemplo, la Sofi me dijo un día, papá, con esa gracia que tiene ella, papá, nunca te he escuchado decir un garabato. Y yo me sorprendí. No, le dije yo, ¿en serio, hija? Papá, yo tengo 12 años de vida contigo y jamás te he escuchado decir un garabato. Mira qué bueno, le dije, hija. Y me quedé pensando en esto. A veces, hermano mío, nosotros somos cartas de vida. La gente sabe quiénes somos. Sí. Y qué importante que las personas que están a tu alrededor tengan la confianza de saber de que tú realmente llevas a Cristo en tu corazón y lo manifiestes. Berenice, no es necesario pararse en un púlpito ni pararse en la esquina a gritar el nombre de Cristo. Solamente a veces mostrando que Cristo está en nosotros, con nuestros hechos, somos luz. Y alumbramos más que aquel que predica. Tu testimonio es más importante que yo predicando ahí. Porque yo lo que hago es encender un fuego en ti para que tu luz se manifieste. Porque está escrito, una ciudad sobre un monte edificada no se puede esconder. Amén. Y cada vez que tengamos algo que arreglar con respecto a nuestra integridad, siempre escuchemos, hermano. Escuchemos los consejos. Escuchemos la voz del que nos ama. Porque cuando alguien quiere corregirte de las cosas que tú haces sin que nadie sepa, y no te lo dice, y espera que tú seas descubierto, ese no es amigo. Amén. La Escritura dice, el amigo guarda el secreto. Así que ojo con tus amigos. ¿Qué calidad de amigos tienes? Porque a veces yo he visto las peleas de matrimonio cuando el amigo está metido, la amiga está metida. Porque la amiga le escucha a la esposa y va y le lleva el cuento al esposo. Y los deja bravos a los dos. Pero el problema es que ninguno de los dos se da cuenta que la persona que le llevó el mal sigue siendo considerada amiga cuando ya no debería ser amigo ni amiga. Ustedes ya deberían estar diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres amiga ni mía. Ojo con eso. Por eso que la Escritura dice aquí, antes, cuando tú te das cuenta que la cuestión está crítica, que tú tenías 10.000 y el otro tiene 20.000, antes arréglate con él. Está diciendo, anda y dale una explicación. Anda y dile, sí, yo voy a la iglesia, pero mira, Cristo está todavía trabajando en mí. Por eso es que a lo mejor dije un garabato. No te quedes sin arreglar ese tipo de cosas. Porque eso va a provocar una piedra de tropiezo. Y la Escritura dice, ay de aquellos que hacen o que lleven o que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Y a estos pequeños se refiere a la gente del mundo. No se refiere a la gente de la iglesia, no se refiere a los hermanos ya más adultos, no se refiere a los que participan de un culto, se refiere a la gente del mundo. Se refiere a aquellos que tienen la posibilidad de salvación. Recuerde, Cristo murió por todos. Amén. Por todos. La Escritura dice, Juan 3:16. Marquito, por favor, a ver si eres capaz de decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por todo el mundo. Y ahí dice una palabra, no dice crea, porque generalmente yo he escuchado muchas veces decir, Juan 3:16, dice, porque para que todo aquel que en él crea, no, dice para que todo aquel que en él cree es presente. Sí. La salvación siempre está presente, está ahí, a la mano. Y el discípulo es siempre el puente. Tiene que ser puente. Tiene que ser el que cree ese espacio para que el que viene del mundo entre por el puente correcto y llegue al lugar correcto, que es la casa del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, entendemos lo que estamos leyendo. Entendemos de que cuando nosotros tenemos algún elemento que nos distraiga del propósito perfecto de Dios, tenemos que arreglarlo. Y antes que la situación se transforme en una grave, tenemos que hacer caso a los consejos y a los llamados de atención para corregir nuestra vida en lo secreto, porque en lo secreto, que tú hagas en lo secreto, Dios lo manifiesta en público.
Amén. Y no olvides de esto, no se olvide de esto tampoco. Dios nunca puede ser burlado. Amén. Amén. Haga lo que haga para engañar a Dios, es terriblemente difícil. No se puede. No se puede. No se puede. Imposible. Imposible. Hay un salmo, el salmo dice, ¿dónde haré mi morada? Dice, la haré en el cielo, en las estrellas, junto a las águilas. Dice, las haré en las nubes. Después dice, aún la haré en el profundo del mar. Y ahí el mismo escritor de ese salmo dice que aunque haga su morada en lo profundo del mar, allí el Espíritu de Dios descansará. Y dice, aún abro mis ojos, ¿sí? Y tú estás. Esas pequeñas frases dicen, abro mis ojos y tú estás. ¿Qué significa eso? Que imposible para el hombre esconderse de él. Y aún dice que él, aún en la oscuridad, él resplandece. Cuando se refiere a resplandece, hermano, no se refiere a una luz tenue como esta luz que ya se está medio quemando la ampolleta. Amén, que ya no les queda mucha energía. O hay que limpiarla, no tengo idea, pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de resplandecer, es aquella luz que te deja cegado, que no puedes abrir los ojos de tanto brillo que tiene. Eso está diciendo. Amén. Amén. Qué maravilloso eso. Sí. Cuando entendemos que cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar estos temas, es para que simplemente nosotros podamos corregir nuestra vida. Porque hay algunas cosas que Dios las corrige, es cierto, viene el Espíritu Santo y nos habla, pero hay otras cosas que tú tienes que hablarlas para ser corregido. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el costo de una guerra con alguien? Es saber primero si nosotros tenemos las condiciones suficientes para enfrentarla. Amén. 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 Aleluya. Después dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí hay una pregunta interesante de que habíamos hablado el otro día. Es ¿cómo o qué significa aborrecer los padres, esposos, hijos, etcétera? Y cómo lo llevamos a confrontar con que Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, creo que pensemos a eso. ¿Cómo llevamos o cómo contrastamos esto? Porque parece que Cristo dice una cosa y después dice otra. ¿Hay un conflicto aquí? No. ¿Qué crees tú, hermana querida? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es ¿qué significa o qué significado o qué entendemos por aborrecer a los padres, esposos, hijos, etcétera? Y cómo lo contrastamos o lo de alguna manera lo plasmamos o lo reflejamos o tratamos de entenderlo cuando Cristo dice ama también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos dice que aborrezcamos a alguien y después dice que debemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo entendemos esto, hermano? Aquí hay una cuestión. Sí, es una situación conflictiva. Como que Dios primero, después la familia, ¿sí? Y que sea Dios, o sea, sí, Dios se pone primero ante todo, pero también mirando a los, no sé si estaré mal, pero también mirando a los familiares, también con los ojos puestos mirando en Dios también, po. Porque también si nosotros ponemos a Dios ante todo, Dios también se refleja en uno mismo. Y uno tener el reflejo de Dios también perdí un poco la idea, pero para allá va como sí. ¿o no? La primera parte que dijiste estaba, pero más Ya, no sé, el reflejo, no sé qué me han dado. Sí. Yo lo que entiendo es que cuando dice aborrecer a los padres es que no es que lo aborrezcamos. Es que si nosotros tenemos que dejarlo a ellos por Cristo, lo vamos a dejar, porque pongámosle cuando dice usted, ir a la iglesia, a veces te como ese, oye, no vais, pero nosotros primero está Él, ponerlo a Él por sobre todas las cosas primero. Eso es que lo dice, no es que lo aborrezcamos, entonces no es que no los queramos, pero sabes que tengo que ir a la iglesia, sabes que tengo que hacer esto acá, a ir allá a la iglesia, ir a un estudio, como dice, pero no es que lo aborrezcamos, es que
ello es dejar a Dios, poner a Dios primeramente ante todas las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Y lo otro que dice, amar a tu prójimo, o sea como sea la persona, debemos amarlo igual. Ajá. Es lo que yo entiendo. Amén. Que debemos amarlo igual, con sus defectos, pero Dios dice amarlo porque la justicia es de él, ¿no? Amén. A ver, que yo quiero escuchar al hermano Toño que se dio el trabajo de escribir algo sobre esto. La respuesta a la tercera pregunta. Sí, la tercera. Bueno, voy a hablarla. Porque yo me hacía más el versículo bíblico que la pregunta que hiciste. Jesús no está diciendo que debamos odiar a nuestra familia, sino que nuestro amor y lealtad hacia Él, ¿sí?, debe ser superior a cualquier otro vínculo, incluso el de la familia. Esto significa que estamos dispuestos a sacrificar otras relaciones, incluyendo la familia, por nuestra fe en Él. Jesús está usando una hiperbole, o sea, una exageración, para resaltar la prioridad que debe tener la fe en Él sobre cualquier otra cosa, incluso sobre la familia. Jesús afirmó que para ser su discípulo es necesario estar dispuesto a priorizarlo a Él y a su mensaje sobre cualquier cosa, incluso sobre la familia y la propia vida. Lo que significa es que el amor y lealtad a Jesús deben ser tan grandes que en comparación el amor por la familia y la vida misma puede parecer secundario o incluso no tan importante. Amén. Amén. Esa palabra, hiperbole, exageración. Siempre utiliza este recurso literario. Amén. Para tratar de resaltar el propósito, para resaltar lo importante. Aquí el tema no es aborrecer, es simplemente que en algún minuto alguien se va a sentir aborrecido. Claro. Tú, a lo mejor puede que un familiar tuyo diga, ya, ¿para qué vais tanto a la iglesia? Mira, yo soy tu hijo, soy tu nieto. Claro, soy tu esposo, oye, ¿cómo se lo ocurre? Y ahí es donde uno tiene que trabajar el tema de la sabiduría, porque no es la sabiduría no es confrontar, sino saber tomar la situación y transformarla en bien. Todo lo malo, la Escritura dice que todo lo malo que podamos vivir, Dios lo transforma en. Nosotros todas estas cosas tenemos que transformarlas en cosas buenas. Si a veces la atención no está, porque fíjate, la atención debería estar puesta en otra cosa, pero Satanás siempre magnifica estos sentimientos en las personas para que la persona que está en conflicto se sienta mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si les conté la historia, había una hermana que, esa hermana era de lunes a domingo estaba en la oración en el culto, en la mañana, en la tarde, iba a hacer aseo, ¿cierto? Creo que algunos lo escucharon, pero hay una medida que no. Entonces, esta hermana era fiel, pero en la iglesia cambiaban de pastor cada cierto tiempo. Y llegó un pastor nuevo. Y un día se vio que la hermana Juanita, no faltaba, iba, venía, estaba constantemente en la iglesia. Y le pareció raro que todos los días estuviera en la iglesia y después le dijo, ¿qué pasa con su caso? Entonces un día le dijo a la hermana Juanita, venga para acá. Le dijo, oye, ¿usted es casada? Sí, yo tengo un esposo, tengo unos hijos, pero no viene a la iglesia. Ya le dijo, mire, hermana Juanita, usted no va a venir a la iglesia durante un mes. La hermana Juanita se sintió mal, pues este pastor me quiere alejar de la iglesia. ¿Qué onda? ¿Me está poniendo en disciplina? ¿Qué le pasa a este pastor? Si yo barro, corro, caso, hago todas las cosas. Sin mí esta iglesia no funciona. Y se fue enojada a la casa. Y ese día lunes llega el hermano, el esposo a la casa, entra a la casa estaba soplada, se sienta en la mesa y había comida, había todo. Y dijo, ¿qué le pasa a la Juanita? Acostumbrado durante 8 años que la comida tenía que levantar él, que tenía que llegar a hacer una tardecita. Y ese día llega y la casa estaba reluciente y había comida. Y más encima, la Juanita le estaba sirviendo comida. ¿Ya? Martes, los hijos tenían que preparar su lunch para llevar al colegio en la mañana.
Y la hermana tenía oración a las 6 de la mañana todos los días, así que nunca estaba cuando ellos iban. Y ese día, cuando están, van a bajar su mochila, empiezan a bajar su mochila, las mochilas estaban en la cocina y la Juanita le estaba haciendo el desayuno. Y los cabros chicos, bueno, eran tan cabros chicos, dijeron, ¿qué le pasa a mi mamá? Y así estuvieron toda la semana. Hasta que el viernes el esposo no aguantó más. No aguantó más, dijo, ya Juanita, siéntate aquí, quiero que me digáis la verdad. ¿Qué pasa? Te he visto toda la semana aquí. Y no sé, pues dime qué sucede, pues Juanito. Y Juanito dice, no, es que el pastor me prohibió ir a la iglesia en un mes. Ya le dijo, ya vamos a ir a hablar con ese pastor como tú puedes tratar. Pero no fueron la primera semana, la segunda semana, la tercera, pasó hace un mes, pues. Y la Juanita, todos estaban encantados con la Juanita que estaba en la casa y todo eso. Pero ella quería seguir yendo a la iglesia. Entonces, el último domingo el caballero dice, ya, agarra tus cosas, Juanita, vamos a vestirnos. Y dijo, aquí te voy a acompañar a la iglesia, voy a hablar con ese pastor. ¿Cómo se te ocurre haberte dejado fuera un mes? Y fueron todos a la iglesia. El papá le dijo, cabrón, vístanse para que me ayuden en el caso de que haya que pegarle al pastor. Se fueron a la iglesia. Cuando entran a la iglesia, el pastor estaba predicando. Y estaba predicando sobre el amor entre la esposa y el esposo. Que a veces un plato de comida servido con cariño hacía la diferencia. Con el esposo, con los hijos. Que un esposo que llegaba a su casa con una casa reluciente, hermosa, en que lo único que quisiera era ser bien recibido y que estuviera la persona que ama al lado suyo, era lo mejor. De eso predicó el pastor. De lo bueno que es tener a tu esposa en la casa y ser una esposa cristiana, cariñosa y amante. Cuando terminó el culto, la hermana se acercó al pastor y dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tenía que quedarme en la casa. Con un mes que se quedó en la casa, tuvo a toda su familia y a su hijo en la iglesia. Pero lo llevó a toda la iglesia. Pero lo llevó para ir a vengarse del pastor. A pegarle. A pegarle. Mira lo que hace Dios cuando nosotros obramos en bien por la palabra. Todas las cosas que nosotros hacemos para el Señor tienen un resultado. Tienen un resultado, no aquí, quizás no lo vemos ahora, pero hay cosas que van a ser devueltas en el futuro. Por eso es que cuando alguien te diga en tu familia, tu hijo se ponga medio chútaro, ¿no? Y no quiera ir a la iglesia y te reclame por ir a la iglesia, tú siempre trátalo con amor, ¿no? Hazle las cosas que ellos más quieren. Yo mi hija es rebelde, no quiere venir a la iglesia, le cuesta. Pero yo me la convenzo ahí con él, vamos a comer algo rico después. O almorzamos donde la Yané que te va a hacer fideo. Y cuando viene la hago grabarme, cuando todo y ella es la que me anda pidiendo el teléfono. Y la tengo 1 hora escuchando el mensaje. Entonces, si tu esposo se pone medio complicado, dale las cosas que a él le gustan. Si a veces nosotros discutimos innecesariamente, Satanás nos crea un ambiente de pelea y de discusión cuando en realidad el amor es el que vence el mal. Pues la Escritura dice, no seamos dominados del mal, sino vence el mal con el bien. Si a veces que tu esposo se ponga medio complicado, significa que tú tienes que decirle, mira, mi guachito. Y te dice, oye, ¿qué te pasa? Que fui el domingo a la iglesia y el Señor trató mi corazón y me enseñaron a amarte el doble. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque resulta, mira, por eso el valor de las palabras son importantes. El valor de las palabras, mira si tú contestaras así y te dijera, ¿por qué te andas metiendo en mi vida, viejo? Vos vive tu vida, ¿no? Agradece que yo esté contigo. Sírvete tú. Sírvete. ¡Venís con hambre! Le gritan del segundo piso, ahí te dejé en el refrigerador y en el microondas, está listo, caliéntate nomás. ¿Qué diferencia es, hermano, que cuando llegue tu esposo que no es convertido, se siente en la mesa y tú bajes y le digas, hola mi amor, pero qué alegría verte. La palabra... No tanto, pero... No, pero mira, Pablo dice que para convertir a un hombre, para convertir al inconverso, tienes que tratarlo con más amor. Sí,
El amor te cambia. El amor de Dios transforma, pero no el amor que tú quieras dar, sino el amor que Dios pone en tu corazón. Y otra cosa, siempre habla bien de la iglesia, porque resulta que tu esposo o la esposa tienen conflictos por la iglesia y le echan la culpa a la iglesia. Y al pastor y a la hermana. Y la gente se va por culpa de que la hermana le echa la culpa al pastor. Cuando realmente es el trato, la forma que tú tratas. La escritura dice con respecto al esposo inconverso que debe ser tratado con cariño, con amor, con aprecio. Dice, mostrando el amor que Cristo derramó en nosotros. Amén. Con eso se gana al que está perdido. Sí. No es entrar en discusión. Si tu hijo te dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque no me gusta, pucha, pero igual, pues, yo te acompaño a ver la película, siempre te acompaño al colegio, acompáñame a ver, pues, hijo. Si todo va en el trato, en la forma, hermano. Amén. Eso es súper importante. Un discípulo siempre intenta por todos los medios ganar a su familia. Si a veces la cuestión que nosotros creemos es que la Biblia es mágica, cuando dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, y nos convencemos de eso. ¡Ay, santo Dios! Pero somos los primeros en discutir, en pelear, en ser hirientes, en perder los estribos, en no ser amables. Hermano, en el matrimonio siempre se pierden 3 palabras que no se deberían perder nunca. El por favor, el gracias, sí. ¿sí? Y el te amo. Le digo yo. Te amo. Por favor. Te amo. Hermano, ¿usted hace cuánto no le digan te amo? Te amo. Sí, a veces decimos es que la palabra te amo es muy grande. Pero sí, amor es lo que habla Dios. Si tú hablas de amor es que Dios está en tu corazón. Si tú no hablas de amar y hablas solo de querer, tienes un problema. Dios es amor. Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él, dice la Escritura. Esa palabra es trascendental en nosotros. Amén. Así que, esposo, los hijos también tienen la obligación de ser con ternura, con amor, tratar a sus mamás, a sus papás. ¿Sí? Mi hija me pasa diciendo que me ama, a pesar de que no tengo pega. Y qué gratificante escuchar las palabras de tu hija. Qué gratificante debe ser también escuchar las palabras de quien amas, que te diga, pucha, te quiero, te amo. Sí. Qué agradable estar contigo. ¿Sí? Sí, a veces, hermano, el trato, la forma es la que hace la diferencia en nuestra familia. A veces las personas oscas, complicadas, enojonas, con un trato cariñoso y amable, porque entienden que no pueden estar todo el día enojados con alguien que le anda diciendo te amo. Sí. No importa que se enojen de muy mal. ¿Sí? Hay que cambiar el Kawasaki, no muere Kawasaki. No, los Hiroshima y los Nagasaki. No. Escuchen, todo lo que estoy hablando tiene una consideración importante. Todos estos elementos son los que nos permiten andar por el camino estrecho. Cuando tú comienzas a vivir tu vida de esta forma, Berenice, realmente comienzas a andar por el camino estrecho. Y en el camino estrecho no importa nada, ya como hemos perdido el interés por nuestra vida, aunque andemos al lado de acantilados, sabemos que Dios nos protege. ¿Se entiende? Por eso vivir por fe significa que en nuestra vida de evangelio a veces nos vamos a tener que enfrentar con los medios problemas, pero andamos tranquilos porque estamos en el camino estrecho. Amén. Diferente es si lo tenemos que enfrentar en el camino ancho, donde tú tenés vías de escape por todos lados. Y hoy en día, drogas, alcohol, otra persona, otros amigos, otra forma de vivir la vida, otros elementos que nos llevan a caer en pecado. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura, pero tranquilo. Yo he vencido. Así que si tú estás aplicando estas cosas en tu vida y lo que yo te estoy diciendo lo aplicas, vas a andar en el camino estrecho. Y ese camino lleva a la vida y a la vida eterna. Amén. Amén. Ahora, el discipulado es un camino estrecho.
Pero en este discipulado y en este camino, si no hay directrices o no hay formas de hacer las cosas, no hay orden. Por ejemplo, un tren no va para ningún lado si se sale del carril. ¿Cierto? Son las vías, los durmientes y ¿cómo se llama? Los rieles, los que conducen a este tren a su destino. Imagínate que jugáramos a un juego, o sea, las cartas, y el juego no tuviera reglas. Yo no estuviera juntando 15, el otro estuviera jugando la escoba, el otro estuviera jugando al carioca, y nadie siguiera las reglas del juego porque no existen. No se podría jugar. No se podría jugar. El carro o el vehículo que se maneja en el lado incorrecto de la vía, es seguro que va A chocar. a chocar. Su destino es fatal. Así también en el mundo espiritual, el discípulo sigue un camino, pero estrecho. El camino estrecho tiene varias ventajas que a lo mejor nosotros no le vemos. El camino estrecho te hace caminar en un solo sentido. ¿Por qué? Porque no puedes caminar de a dos. En este camino se camina de a uno. No se puede dar vuelta. No te puedes devolver tampoco. ¿Me entiendes? Por eso es que cuando uno se cae del camino estrecho, uno cae en deca. Por eso es que la gente que cae caminando en el camino estrecho y vuelve atrás y se cae de la gracia, vuelve peor. Vuelve más destrozado. Es más, en algunas personas que caminan en el camino estrecho, a veces se detienen. No se salen del camino, pero no andan ni para adelante ni para atrás. No avanzan. Esas personas son las no comprometidas. No tienen opinión. Ahí dice, ¿hay que orar? Sí, hay que orar. Y si alguien no ora, no importa. Porque han perdido la motivación de andar. El camino en Cristo es estrecho, pero el camino te invita a caminar y a descubrir las cosas que hay hacia adelante. Mira lo que dice la Escritura. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Noten la diferencia entre un camino y otro. O sea, en el camino ancho, llamemos todas las sendas del mundo, es re fácil vivirla, porque no hay reglas, porque no hay motivación, porque no hay nada que tú puedas decir que me impida hacer algo malo. Pero en el camino estrecho sí las hay. Hay una dirección, hay un camino que tú debes seguir, hay una forma en que tú debes vivir. Todo, Mateo 7, 13 y 14. Cuando caminamos en el camino angosto, en el camino estrecho, hermano, el camino estrecho no es lo mismo que camino angosto. Mateo 7, 13 y 14. Hay una diferencia, vamos a llegar a hablar sobre el camino. Aquí hay una cosa muy diferente entre que el camino sea angosto, amén, y que la puerta sea estrecha. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Imagínate que tienes que salvarte, viene una muerte, un ejército persiguiéndote, ¿cierto? Y tú vienes con mochila, vienes con maleta, vienes con una ropa gigante, así como muchas cosas de marca y que tú no quieres perderlas. Pero para salvar la vida tienes que entrar por la puerta estrecha. Y cuando tú empiezas a probar entrar por la puerta estrecha, te das cuenta que la mochila te molesta, la ropa te molesta, todo te molesta, y te empiezas a dar cuenta que para entrar por esta puerta estrecha tienes que entrar sin nada. ¿Sí? Entonces, cuando tú entras por el camino estrecho, o por la puerta estrecha, comienzas a andar por un camino angosto, que no es lo mismo que un camino estrecho.
Escucha bien la diferencia. La puerta es la estrecha, porque la puerta es el elemento que permite decidir si tú entras o no. Eres tú el que decide dejar todo para entrar o irte dando la vuelta y entrar por el camino ancho donde no tienes que dejar nada. ¿Sí? Entonces la puerta estrecha es la primera selección. Ahí es donde tú empiezas a ver si cabes o no, empiezas a meter la cabeza y que, esta marca me molesta, tengo que sacar la mochila, tengo que sacar los zapatos, me molestan. Porque la única forma a lo mejor que tú entres es entrar casi sin ropa y de ladito. Porque la puerta es estrecha. Pero el camino es angosto, no es estrecho. Ojo a la diferencia. Angosto significa que en ese camino tú ahora recibes cosas, pero no es estrecho. No es estrecho en el sentido de que tú tengas que caminar de una forma tal en que dejes... Claro, no. El camino es angosto, tienes espacio para caminar. Pero el camino tiene un fin, tiene un principio. Dice, porque este camino nos lleva a la vida. Y no dice vida eterna, dice vida. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que si nosotros no entramos por la puerta estrecha y empezamos a andar por el camino angosto, nunca vamos a saber lo que es la vida. ¿Y es Cristo la vida? Nunca la vamos a saber. Se lo terminamos. Entiendan el concepto, se lo voy a explicar un poco más fácil. Imagínate que resulta de que tú tienes un premio al final del camino. ¿Ya? Y el único camino que te lleva a la vida es este camino angosto. ¿Sí? Por lo tanto, este camino angosto es un camino que tiene dirección, es unidireccional, tiene un solo sentido, va hacia la vida. Amén. Va hacia la vida. Por eso dice que lleva a la vida. ¿Se entiende la diferencia gramatical aquí? No, sí, Cristo es la vida. Pero aquí vamos hablando de otra cosa. La vida tiene que ver con el descubrimiento, amén, de la forma que Cristo comienza a obrar en nosotros, que es Él en mí. Él, Cristo, comienza a vivir en uno. Porque no es lo mismo ahora caminar sin dirección como en el mundo, porque no hay nada habitando en ti, por eso estás vacío. En el mundo eres un recipiente vacío, pero cuando estás en Cristo tú cambias porque comienza a vivir Cristo en ti. Entonces cuando dice que te lleva a la vida, está hablando del descubrimiento de lo que realmente, el propósito de lo que tú viniste a hacer aquí en la tierra. Y no hay nada más tranquilizador, no hay nada más glorioso que saber para qué estamos aquí. Saber el propósito. Una vida sin propósito, queridos, es un barco sin timón. Solo da vueltas. Una vida sin propósito es, hermano mío, un arado sin el que lo guía. Lo que hagas en la vida no va a ser nunca efectivo. Una vida sin propósito es un árbol que da hojas y no da fruto. No hay nada más maravilloso que entender que en Cristo la vida consiste en que Él crece, comienza a vivir, a desarrollar su carácter en nuestra vida. Y cuando comenzamos a descubrir que Él empieza a crecer en nosotros, Él empieza a afectarnos en todos los sentidos. Cristo es como la savia del buen árbol que comienza a dar fruto, que comienza a afectar cada parte de nuestra vida. Por ejemplo, si dábamos naranjas amargas y nadie quería probarla, si Cristo está en mí, su savia lleva a que esas naranjas sean dulces. Wow. Mire, en mi casa, cuando vivíamos en Peñalolén, en la casa, cuando yo llegué del sur, yo dije, wow, hay un naranjo, pero este naranjo había sido injertado con limones. Era ácido. Entonces, wow, pero era maravilloso, hermano, cuando empezaban a hacer la naranja, porque eran así, unas tremendas naranjas. Y nadie me dijo nada.
Entonces yo, cuando ya la vi naranja, ya dije, pues saqué como 20 para hacerme un jugo de naranja de verdad. Y la pato, le saco el jugo y me mato. Así me muero. Porque el jugo del limón, la savia del limón, había afectado a las naranjas. Porque, escúchame, el naranjo había sido inyectado en el limón. Pero si el limón hubiese sido inyectado en el naranjo, la savia de la naranja le hubiese dado otro sabor a los limones y las naranjas serían dulces. Pero como el naranjo fue inyectado en el limón, era más la savia del limón que el de la naranja. Entonces el fruto era precioso, hermano, si yo decía naranja, pero incomible. Solo se comían los limones. Sí. Porque los limones son ácidos por naturaleza. Sí. Entonces, yo aprendí que ese árbol se llama ornamental. Nada más. Sí. La naranja es para darle... para que se vea bonito, ¿no? Claro, y para que cuando da flor las abejas puedan polinizarlo mejor. El beneficio de la naranja es que las abejas polinizaban la flor del limón y aprovechaban el naranjo que estaba al lado. Por eso daba harta naranja. Pero no tenía ningún sentido, porque el que hizo el injerto se equivocó. Tenía que haber injertado el limón al naranjo y no al revés. Entonces, en nuestra vida tenemos que tener cuidado en dónde estamos injertados. ¿Estamos injertados en Cristo o todavía andamos buscando un injerto medio raro? Hay una escritura que dice que no puede de nosotros salir agua dulce de una fuente, dice. No pueden hacer agua dulce ni agua salada. ¿Sí? Ni agua tibia ni agua caliente. Hay un pasaje que tiene que ver con una de las iglesias. En el capítulo 10 de Apocalipsis, hay una ciudad que no me acuerdo en este instante su nombre, pero se especializaban en el colirio. Era una ciudad muy conocida por el que ellos fabricaban el mejor colirio. El colirio es un producto que era para sanar las enfermedades de los ojos. Y se cree que era un producto, porque ahora ya no se tiene la receta que ellos usaban, pero era un producto muy sobrenatural. Había mucha gente que había sido hasta sanada de las cataratas con el colirio de esta ciudad. Pero el Señor le dice, tengo contra ti, que tú has perdido tu mirada, que ya no ves lo importante que es seguir a Cristo, que ya no ves lo importante que es tener a Cristo como la piedra angular de tu vida y el propósito principal de tu existencia, que sea Cristo. Él dice ahí que vuestros ojos estén puestos en Él. Y ahora dice, y venid, y yo os limpiaré con mi colirio. Usaré este producto, que es mi elemento para sanar, para quitarles la ceguera que tienen. Entonces, lo que trato de explicarle con respecto al fruto, con respecto al injerto, con respecto al árbol, con respecto a tener sana nuestra vista espiritual, es que nunca debemos nosotros perder el rumbo de nuestra vida si estamos caminando en este camino angosto. Los caminos angostos tienen una cualidad. La única forma de no perderse es caminar en ese camino. Una vez yo fui a un bosque en el sur y el camino era angosto. Era una sola, era como, así será este ancho. Y me dijeron, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha porque te vaya a perder. Porque este camino te lleva hasta el lugar donde vas. Si tú cambias de camino o te sales de camino, te vamos a salir a buscar nosotros. Y te daban un pito, un silbato. No, silbato. Eso que usa el árbitro, no del otro que usan para volar. Nos dieron eso y una chaqueta fosforescente. Porque si nos perdíamos, nos podían localizar a través del sonido del silbato y del color de la ropa que andábamos trayendo. Y yo le pregunté, ¿y por qué no esto? Porque han habido simpáticos que creen que
que pueden salir y después pueden volver a encontrar camino, porque cuando estás en el bosque, en detalle, en el bosque tú pierdes el sentido. ¿Por qué? Porque tú no tienes el sol está oculto por los árboles y no tienes la referencia de la cordillera, no tienes la referencia de un río, de un monte, no hay nada. Tú ves solo árboles. Entonces cuando tú crees que vas para el sur, en realidad estás yendo para el norte. Y cuando crees que vas para el oeste, realmente estás retrocediendo todo lo que hiciste. Y me contaron una historia de una persona que estuvo perdida 2 días y que estuvo caminando en círculo. Sí. Y que como llovía, las huellas se perdían, entonces volvían. Por eso nos dijeron, no te salgas del camino, no te salgas de la senda, porque si caminas de aquí vas a llegar al lugar donde vas. Y eso me quedó a mí. Si estás en Cristo, camina por el camino angosto nomás. Es angosto, no es apretado, es solo angosto. Porque a veces dicen, no hermano, es que el camino es estrecho, el que yo no, la puerta es estrecha, el camino es angosto. ¿Sí? El camino es solo angosto, no es estrecho, no es dificultoso. Eso quiero decir, que la senda está hecha para que la camines. La diferencia está como Dios trata a las personas de a uno por uno, porque Dios es Dios personal. No necesita como en el mundo que entre todo un montón de gente. Él necesita tratarnos de uno, por eso es que tú pasáis la puerta de a uno. Y caminas la senda de a uno por uno, porque Dios te va tratando individualmente. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que no nos trata en grupo, sino que está preocupado por cada uno de nosotros. Por eso que la Escritura dice que ni aún un pelo de nuestra cabeza perecerá, porque Él lo sabe todo. Amén. ¿Cuántos vamos a caminar por esa senda angosta? Amén. Y vamos a entrar, ya entramos. Mire, usted hizo algo maravilloso, ya entró por la puerta estrecha. Porque si no hubiese entrado por la puerta estrecha, no estaría aquí escuchándome. Amén. No estaría aquí pensando, diciendo, este pelado, ¿dónde saca tanta cuestión? Allá. Ustedes ya lograron, tienen un mérito, hermanos. Ya tienen, si yo reviso el checklist de su vida, estos entraron por la puerta estrecha. Están adentro, ya están caminando. A lo mejor puede que en algún minuto estuviste parada, paveando un rato, mirando los árboles y pasaba el hermano, pasaba por el lado tuyo, el hermano que decía, oye, vamos a la iglesia, y tú decías, no, todavía no es mi tiempo. ¿Sí? O pasaba otro que decía, hermano, ¿tienes hambre? Y tú decías, no, puedo comer en 3 días más todavía. ¿Entiendes? Porque a veces nos pasa eso, nos quedamos paveando. La palabra dice, estrecha la puerta y pocos la hallan. Pero lo bueno es que la escuchamos. Sí. Entonces cuando tú caminas por este camino, seguramente alguien te va a encontrar que te diga, despabila. ¿Se entiende? Porque Cristo lo que necesita, Berenice, es que nosotros caminemos. Si esto es caminar sobre el agua, hay senderos. Dice la Escritura, aún Dios ha hecho senderos en el mar. Ay, santo Dios. Así que digamos que andemos en el mundo, aún ahí Dios tiene caminos para nosotros. Recuerde, Él abre, y donde Él abre, nadie cierra. Pero cuando cierra, nadie abre. Así que confiemos en que estamos en la senda estrecha, angosta, pero aún podemos seguir adelante. Y al final te espera la vida. Amén. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Gloria a Dios. Oramos a Cristo. Padre, bendito seas tú, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por haber entrado por la puerta. Gracias, Señor. La Escritura dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrara será salvo. Hemos entrado, Señor. Hemos dejado muchas cosas atrás, quizás. Hemos sufrido dolores, hemos sufrido pérdidas, nuestros sueños se han quebrado, Dios mío, pero estamos aquí, queremos seguir caminando. Sabemos que el camino nos lleva hacia un solo lugar, hacia la vida. Crece en nosotros, Dios mío, porque creemos que queremos ser injertados en tu vida. Y en nadie más. No queremos que ser injertados en una iglesia, no queremos ser injertados en un hombre.
Te queremos a ti en nuestra vida, porque realmente tú eres el dador de la vida, Señor. Como dice la Escritura, y nosotros hemos creído y comprendemos que tú eres el Cristo. Y Pedro dice, aún, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Oro por mis hermanos que han entrado por la puerta. Señor eterno, si hay alguno que está detenido en el camino o siente que se está deteniendo, que estas palabras lo impulsen a seguir caminando, Señor eterno, porque hay vida allá adelante, hay vida, hay un río de agua viva esperándonos, Señor, para saciar nuestra sed. Padre, oro por los conflictos familiares, oro, Dios mío, por los hijos, por los esposos, por los nietos, Padre, por los sobrinos, por los primos de cada uno de los amigos, Señor eterno. Yo te ruego que puedan ser, Dios mío, aleluya, tocados por la vida de mis hermanos. Dale sabiduría e inteligencia, Señor eterno, para mostrarte a ti, Dios mío, para que sus vidas tengan el sello tuyo, para que cuando te vean, vean a mis amigos aquí, Señor, vean a Cristo, ya esté resucitado, hablando de que aún Él puede cambiar vidas, Señor. Gracias te damos por estos minutos maravillosos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu paz. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén.